un fenómeno, un mutante. You wouldn't even bring that two-headed dog into your house. Yo creo que no traería ese perro de dos cabezas a su casa, Even though your feelings may feel sorry for them. a pesar de que sus sentimientos se sientan mal por él. The same way a two-headed dog should not be brought into a home. De la misma forma que un perro con dos cabezas no debe ser traído a su casa. The home can only have one head. La casa solo puede tener una cabeza. But the men don't escape free. Pero los hombres no quedan libres. Their subjection to Yeshua Su sujetarse a Yeshua is much more serious, es mucho más serio, because they are not only responsible for their own walk, porque no solo son responsables por su propio caminar, but for yours as well. pero por la de usted o su caminar de usted, mujeres, de la misma forma. So if we want to be like Gloria Allright, Entonces, si quieren ser como Gloria Allright, if we want to be like Star Jones, si quieren ser como Star Jones, if you want to be like Lady Gagita, si quieren ser como Lady Gagita, then yes. entonces sí. If that's your goal, Si esa es su meta, to be a worldly woman, ser una mujer mundana, you stand up for yourself entonces defiéndase and don't allow your husband to tell you what to do. y no permita que su esposo le diga lo que usted tiene que hacer. But if your goal Pero si su meta is to be the daughter of a queen, es ser la hija de una the reina, heiress, la heredera, the royal seed, la simiente real, then get this through your head. entonces métase esto en su cabeza, Stop nagging. deje de molestar, Stop trying to change his behavior, deje de tratar de cambiar su and comportamiento begin to really change his behavior y comience a realmente cambiar su comportamiento by appealing to his manhood. Al peticionar su varonidad o su ser de hombre, By being subject to him. al ser sujeto a él, Because we read in Sefer Yashar yesterday porque como leímos en el libro de Yashar ayer, that when the women of Yahuwah are subject to their husbands, que cuando las mujeres de Yahweh son sujetas a sus esposos, despite what Dr. Phil tells you, a pesar de lo que le diga el doctor Phil, and Dr. Drew, y el doctor who's all Drew, drewed up in the head, que está todo torcido en la cabeza, they will feel love and compassion and mercy to your vulnerability. ellos sentirán aprecio y compasión hacia su vulnerabilidad de usted. And an honorable man Y un hombre estimable will not abuse you and take advantage of your subjection. no abusará de usted ni tomará ventaja de su sujetarse a él. And in so doing, Y en hacer eso, we'll treat you not just as a wife and lover no solo la tratará como esposa y amante or a sex object, o como objeto de sexo, but as a daughter. sino que como una hija. Isn't that what we read yesterday? ¿No es eso lo que leímos ayer? When she called him Adon, Cuando ella lo llamó a él she didn't Adón, have to, but she knew he was a king. ella no tenía que hacer eso, pero ella entendía que él era un rey. His bowels were moved with compassion. Sus entrañas se movieron con compasión And he said, daughter, y le dijo, hija, I love you. yo te amo, I'll teach you. yo te enseñaré, I'll instruct you. yo te enseñaré. Everything that I'm learning from Noah and Shem, Todo lo que yo estoy aprendiendo de Noé y de I will Shem, mentor and disciple you. yo te enseñaré. Are you with me? ¿Están conmigo? Wives, Esposas, your rabbi should be your husband. su rabino debe de ser su esposo. What Rabbi Moshe does with you twice a week. Lo que el rabino Moshe hace con usted 2 veces a la semana. Listen, around the world, y'all need to listen to me and stop doing laundry. Stop doing laundry and sit down. Escúchenme alrededor del mundo, dejen de hacer la lavandería y siéntense. When your husband is your rabbi, Cuando su esposo es su rabino and then the things he teaches you is reinforced by Ramek, y lo que él enseña es suplementado por Ramek, you are being enforced and you are being secured both home and abroad. usted está siendo fortalecida y afirmada en su casa y de lejos. You're getting a double affirmation. Está obteniendo una doble afirmación. The same way you can't have the public school teacher replace the parent De la misma to forma raise a que, child. de la misma forma que el maestro de las escuelas públicas no pueden criar a un niño, You cannot
bypass your responsibility, husbands, to take a subjected woman and make her a disciple of yours because you want to be a disciple of Yeshua. No pueden ignorar su responsabilidad de instruir a una mujer que está sujeta a las instrucciones de Yahuwah. And plural marriage is not just a failure of women. Y el casamiento plural no es solo una falla de Marriage is mujeres. not just of women. It is men who are primarily at fault. El casamiento no es una falla de las mujeres, sino que es primordialmente la falla de los hombres. Because if the truth be told, Porque si se dice la realidad, most men are frightened la mayor parte de los hombres tienen miedo of commitment. del compromiso. And because you're frightened of Y commitment, por causa de que tienen miedo del you have compromiso, lives and families tiene vidas y that familias have been destroyed, que han sido that are destruidas, past the age of que reconciliation. están pasadas de la edad de Well, you say, reconciliación. Rabbi, that's not true because with Yahuwah all things are possible. Pero usted dice, Rabino, eso no es cierto porque en Yahuwah todas las cosas son posibles. That's true, but he's waiting for you to get out of the way and start doing the right thing so he can clean up the mess of your past 40 years. Eso es cierto, pero Él está esperando que usted se quite del camino para que Él pueda limpiar todo lo horrible que ha causado en los últimos 40 años. I know I came for somebody today. Yo sé que yo vine para alguien. I don't know who I came for. Yo no sé para quién vine. Well, okay, so this message is for somebody. Pero este mensaje es para Do I alguien. do a good Paula White? Hago una... I came for somebody. But I came for somebody. Vine para alguien. Matter of fact, I came for everybody. En sí, vine para todos. Because men or women don't understand the biblical pattern. Porque ni los hombres ni las mujeres entienden el patrón escritural. Wives, if you are Sarah's daughters, Esposas, si ustedes son en sí hijas de Sara, if you desire to be the seed of royalty, si anhelan ser la simiente de la realeza, you need to subject yourself necesitan sujetarse a to sí mismas, to your husband. a su esposo. You know, the funny thing is a fine line Lo chistoso es que hay una línea muy delgadita between worship entre la adoración and subjection. y la sujetarse a sí mismo. Ladies around the world, listen. Las mujeres alrededor del mundo, escuchen. I want you to start walking that line. Quiero que comiencen a caminar esa línea. Are you getting me here? ¿Me están comprendiendo? Am I boring you? ¿Los estoy aburriendo? Hmm? ¿Eh? Am I boring you? ¿Estoy aburriendo? Life is not about two houses La vida no se trata de dos casas or whole wheat unleavened bread. o del lejem sin levadura. Life is about you, your wife, your husband, your children. It's real life. La vida real se trata de ustedes, sus hijos, su esposa. So women, there's a fine line Entonces, mujeres, hay una línea muy fina to worshiping your husband. de entre adorar a su marido, And that sounds weird, right? y eso parece ser extraño, That ¿no? sounds like, what are you telling me? ¿Qué me está diciendo usted? But on the other hand, we're not supposed to worship Pero por la otra parte, no estamos supuestos a adorar nobody but Yahweh. a nadie más que a Yahuwah. But the point is, when you give him the homage Pero la cosa es que and the cuando respect uno le da la estima y that el you give respeto no one else que no le da a nadie except más, Yahweh, excepto a Yahuwah, is almost worship, es casi como but it's not adoración. worship. Pero no lo es. If you can't follow me, see me later. Si no me entienden, hablen conmigo después. Because I understand what I'm saying. Porque yo entiendo lo que yo estoy I'm diciendo. trying to lift you up to a higher respect for your husband. Estoy tratando de levantarlas a un nivel más alto de respeto hacia sus Your form esposos. of worship of laying your life down for him and him for you. Su forma de adoración, de rendir su vida, usted por él y él por usted. Without actually praying the rosary and mentioning your husband's name. Sin en sí no tener que orar el rosario y mencionar el nombre de su marido. Verse 2. Versículo 2. While they behold your pure behavior, Mientras que ellos observan su comportamiento puro coupled with your fear of Yahuwah. junto con su temor de Yahuwah. So how do you change that bubba, that idiota, I shouldn't say that, but that potato ¿Cómo cambia uno a esa papa that won't lift a finger to help around the house? que no levanta ni un solo dedo para ayudarle en la casa? Verse 2 gives you Sarah's formula. This is Sarah's formula. I don't know whose formula you think this is, but this is Sarah's formula. El versículo 2 da la fórmula de Sara.
Because this whole subject is about Sarah. Porque todo este tema se trata de Sara. Yizkah, our princess. Yizkah,